Hola hermanos, el día de hoy, 1 de octubre del 2022, es, bueno, sí, la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Decía el Papa Pío X, San Pío X, que la santa más grande de los tiempos modernos, así la llamó, vamos, solo que hoy comienza también el mes del Santo Rosario, comienza también el mes de las misiones. Yo creo que no se alcanza a ver y creo que le tapa un poquito a la Virgen la cara el rosario que he colocado misionero. Vamos a tener que buscarle otro lugarcito, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos. Ay, Dios mío. Marie-Françoise Thérèse Martin-Guérin. El nombre de Teresita, ¿no? María Francisca Teresa Martín Guérin, así se llamó. Nacida un 2 de enero de 1873 en Alençon, en Francia, era el lugar donde habían ido a vivir pues sus padres, don Luis y doña Celia, santos, ¿verdad? San Luis Martín y María Celia Guérin, que son, pues los dos son santos, como les digo, canonizados al mismo tiempo en el 2015. Ellos tuvieron 9 hijos, solo que 4 murieron muy pequeñitos, y entonces las 5 mujeres que sobreviven, a ver si me acuerdo el orden, espérense, María, Paulina, Leonia, Celia y Teresita, ¿no? Esos eran las edades. María era la mayor y luego pues Paulina, que va a ser la segunda madre de ella. Recuerden que su mamá, doña María Celia, va a morir cuando la Teresita apenas tiene 4 años de un cáncer de mama. Imagínense cómo será que la hermana de ella murió ese mismo año, unos meses antes, la hermana de María Celia, era religiosa también, se llamaba María Dositea, y muere también unos días antes. El papá decide irse a vivir a Lisieux, porque era el lugar de donde era la familia de ella, de María Celia, y entonces para estar ahí cerca de la familia que les prometieron ayudar a educar a las niñas. Pero imagínense 5 mujercitas. Miren, la casa de ellos, que realmente es una casa de santos, digamos, ¿cómo vamos a hacer así? Y tengan claro todos que camino a los altares está también Paulina. O sea que, vamos, o Inés de Jesús, ¿verdad? Porque ese fue el nombre que se puso ya como religiosa carmelita. Y bueno, resulta que ahí en esa casa todo giraba alrededor del Señor. La Teresita, cuando pequeñita, pues era muy terca, era de su machete, dicen en mi pueblo, porque que aquí era, y no se movía de ahí, era cosa seria, fogosa y muy impetuosa, si lo quieren. Pero bueno, resulta que, como les digo, después de la muerte de la mamá, quedó muy tocada. Luego, cuando Paulina se va al convento, cuando se va al monasterio de las Carmelitas, eso fue un golpe durísimo para ella, y ella pues pasó en una crisis emocional terrible que la va a resolver la Virgen de la Sonrisa, porque no había manera, porque estaba viviendo una especie de depresión. Es que la palabra es eso, era una depresión, una melancolía muy profunda, y que no había manera de sacarla de ahí. Y entonces, precisamente para un mayo de 1882, entonces ocurre el milagro de la curación con la Virgen de la Sonrisa. Y bueno, después de esa experiencia, ella sintió que la Virgen era su mamá. De ahí en adelante, aquello le marcó la vida. Ese mismo año, en 1883, ella entra en las clases de catecismo, y entonces, fíjense, el siguiente año, en mayo, el 8 de mayo del 84, recibe por primera vez la Santa Comunión, y luego en junio de ese año recibe la confirmación. Miren, ella de pequeñita, pues se va, antes de todo esto, se va al convento, al monasterio ahí en Lisieux, para hablar con la madre María Gonzaga. Y fíjense que yo siempre me acuerdo cuando leí, bueno, mentiras, escuché la historia de un alma, eso en el Antiguo Testamento que escuchábamos a través de cassettes, pues yo tenía los cassettes de la historia de un alma, pues la autobiografía de la Teresita, y entonces pues, antes de leerlo, fíjense, yo lo escuché, y a mí me marcó eso, porque es que fue la Madre María de Gonzaga: cuando vengas a vivir con nosotros, hija, te llamarás Santa Teresa del Niño Jesús. Fíjense, no Santa Teresa, te llamarás Teresa del Niño Jesús. Bueno, y empiezan las luchas de la Teresita por querer llegar precisamente a
a ser religiosa. Ella dice que en la Navidad de 1886, tiene que ser, sí, porque en el 84 hizo la primera comunión, tuvo una conversión y ahí decidió cambiar completamente su vida y entregarla al Señor. Y bueno, y ahí comienzan, ¿no?, las gracias que ella va pidiendo a finales del 86 y el inicio del 87. Es el momento de su primer hijo. Ella había pedido por la conversión de un tal Pranzini se llamaba, que era un asesino que no se había querido confesar antes de que fuera condenado pues a la pena capital, y ella ora y finalmente logra que se confiese y toda la cosa, y ella lo consideró su primer hijo. En noviembre de 1887, pues se entrevistan con el Santo Padre, el Papa León XIII. Ese fue el momento. Ella lo que quería era pedirle al Papa que le diera permiso de entrar al Carmelo a una edad más pequeña, más tierna, de 14 años, porque ella pues no tiene la edad, necesita 16 años. Y el Papa, bueno, le dice, bueno, y esta muchachita, pues se asusta el Papa de lo que le pide. Mira, hazle caso a los superiores, le dice. Sí, Santo Padre, pero es que si usted habla todo, y entonces va a decirle el Papa, no, si Dios quiere, entrarás. Y bueno, y la tuvieron, que dicen que casi la levantaron ahí los guardias de la gendarmería y se la tuvieron que llevar. Se sintió frustrada, pero resulta ser que en esa peregrinación hacia Roma, ella tuvo la posibilidad de hablar con el obispo y con el vicario general, y entonces les pide a ellos después en unas cartas que por favor la dejen entrar. Y entonces fíjense, para un día antes de su cumpleaños, el 1 de enero, le recibe la notificación cuando tenía apenas 15 años de que va a poder entrar al Carmelo. La madre María Gonzaga le escribe y le dice que entre. Paulina le recomienda que entre pasada la Cuaresma, o sea, cuando ya sea después de Pascua, seguramente pensando en lo diferente de la rigurosidad de la Cuaresma vivida dentro del convento. Y así que entonces ella ingresará en la vida religiosa un 9 de abril de 1888. Y ahí la historia pues es otra, ¿no? Realmente fue extraordinaria. La Teresita va, perdón por el tiempo, no voy. La Teresita va a morir muy joven, va a morir de 24 años por una tuberculosis. Extraordinaria como la vida le cambió, ¿no? Ella, esa espiritualidad de ella tan linda, la de la infancia espiritual, el sentirse como una pelotita en las manos del Señor. Ella, por eso la devoción al niño Jesús y a la Santa Faz, es decir, al rostro de Cristo, porque ella quería ver el rostro. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. Su vocación, una vocación que le nació también muy particular en ese viaje de 1887 a Roma, será precisamente descubrir los pecados de los sacerdotes, descubrir las debilidades de los sacerdotes. Era una niña muy bonita y entonces a alguno de los padrecitos se le insinuó en algún momento. Ay, barbaridad. Y entonces ella dijo, no, mi vocación será orar por los sacerdotes. Así que Teresita, ora por nosotros, que ahí tienes que hacerlo, que hay mucha necesidad. La pequeña Flor del Carmelo entonces va a morir precisamente un 1 de octubre. Realmente fíjense, o sea, ella va a morir un 30 de septiembre, de 1897, pero como es la fiesta de San Jerónimo, entonces se traslada al día siguiente, al 1 de octubre. Fue beatificada en 1923 por el Papa Pío XI y el mismo Papa Pío XI 2 años después, un 17 de mayo de 1925, la va a canonizar. San Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia, en 1997. Estas figuras son tan extraordinarias, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Por el tiempo, discúlpenme que yo me puedo pasar aquí un buen rato hablando de la Teresita, olvídense. Job, capítulo 42. Y eso en la lectura litúrgica, por eso no digo cuántos versículos. Job le dijo al Señor, reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empeñaba la sabiduría de tus designios, empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos, y por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, al final
reconoce Job, esa es su gran conversión, que habló de más, que delante de Dios, se sobrepasó, que no entendía los caminos del Señor. Pues sí, ¿y quién los entiende? Lo que tenemos es aprender a aceptar que los justos juicios de Dios, solo Dios, que los designios de Dios son los designios de Dios. Nosotros somos hijos suyos y debemos entender que estamos en sus manos, que Él nunca va a querer el mal para nosotros, que si ocurre efectivamente algo malo y tan terrible como lo que le pasó a Job, no es porque el Señor lo quiere, no es porque únicamente Él lo permite, sino que aún así Él escribe recto en renglones torcidos. El Evangelio, Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 24. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto más lindo, ¿no? La vocación misionera de los apóstoles, de los 72, ya no solo de los 12, por eso el mes de las misiones tan lindo, ¿no? Empezando, la Teresita es patrona de las misiones. ¿Cómo se llama luego? La alegría del Señor Jesús, de ver cómo sus discípulos están cumpliendo ya la misión que Él les ha encomendado. O sea, Él lo tiene claro. Él entiende precisamente hacia dónde va, cuáles son sus planes, por dónde quiere conducirlos, por dónde quiere llevarlos. Te doy gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque esto se lo has revelado a la gente sencilla, no a los sabios y a los entendidos. La sencillez de la Teresita, ¿no? La sencillez de los grandes santos, la sencillez del que no se complica porque sabe que está haciendo la voluntad de su Padre. De eso se trata todo, hombre. De eso se trata al final. Porque nosotros estamos viendo y oyendo lo que muchos quisieron ver y oír y no lo lograron. Qué bonito terminar nuestro mes de esta manera, ¿no? De hecho, comenzar nuestro mes y terminar nuestra semana. Pero les invito antes a hacer oración. Dame, Señor, memoria para recordar tu paso en mi vida, tu voz en mis años, tu huella en mi historia. Dame, Señor, lucidez para aprender en los errores cometidos, en las tareas afrontadas, en los sueños concebidos y las metas alcanzadas. Dame, Señor, gratitud para evocar los momentos de fiesta, los días de risa, los instantes en que todo encaja, pero dame también la libertad para dejarlos ir. Dame, Señor, confianza para hoy, para recordar que este día, cada día, es tiempo de vivir, luchar, amar, anhelar y a veces desesperar. Dame ocasión para reír y callar, para el esfuerzo y la calma, que comprenda que en cada jornada está la vida entera, con sus pequeñas historias y sus grandes misterios, que cada hoy está alumbrando posibilidades, que tú siempre estás. Dame, Señor, valentía, para perseguir un mañana posible, para imaginar tu reino, para abrirte puertas en los muros que se levantarán en los caminos. Dame, Señor, entusiasmo para alzarme cada día con la fuerza de tu espíritu que ilumina, alienta, empuja, que exige, incita, inquieta, que emociona hasta las lágrimas y sosiega en las tormentas. Todo eso dame, que yo por mi parte te ofrezco mi tiempo, que tú lo recorras y habites, que seas Señor de mis días, bandera en mi torre, pasión en mi senda. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Teresita de Lisieux, la Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.